Bien, doctor. Entonces, permítame, por favor, darle una pequeña presentación para que usted ya pueda presentar su PPT e iniciamos con la ponencia, ¿sí? Ok, gracias. Bien, iniciamos. Muy buenos días a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la edición de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. El día de hoy tenemos nuestra telecapacitación, diagnóstico y manejo de la pareja fértil, la cual estará a cargo del doctor Iván Reyes Armas, especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Nacional Docente Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. A todos los participantes que se encuentran conectados a través de la sala Zoom y también sobre el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, les recordamos que si tienen alguna duda y o consulta, la pueden realizar mediante el chat. Al final de la ponencia, el doctor Iván las va a contestar gustosamente. Bien, dada la presentación, le damos el pase al doctor Iván Reyes Armas. Adelante, doctor. Estamos atentos a su presentación. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Primero agradecer la invitación del MINSA y del Hospital San Bartolomé para poder compartir algo de información y algunos tips para todas las pacientes o parejas que estén buscando embarazo. Yo soy el doctor Iván Reyes, soy médico ginecobstetra, pertenezco al Servicio de Reproducción Humana del Hospital San Bartolomé y es un servicio donde nosotros realizamos tanto el diagnóstico como el tratamiento de pacientes que desean concebir. Entonces, el día de hoy les estoy trayendo un pequeño resumen como una orientación para todas aquellas futuras mamás y papás que están en esta búsqueda tan anhelada de lograr el embarazo. Así que, bueno, lo que vamos a tratar de forma resumida es básicamente qué cosas o qué antecedentes pueden influir en la infertilidad. Vamos a conversar sobre algunos criterios para iniciar los estudios de la pareja. Vamos a identificar algunas causas asociadas de infertilidad. Vamos a revisar la evidencia disponible en base a lo que es recomendaciones y pruebas que tengamos que realizar a una pareja que viene o desea concebir, ¿no? Así como también, de manera general, cuáles son las medidas de tratamiento que tenemos, ¿no? Ya sea quirúrgicas o tratamientos de reproducción asistida. Así que lo primero es, encuadrarnos, ¿no? ¿Qué es infertilidad? Esto es digamos, una primera parte fundamental, porque muchas veces tenemos inconvenientes o no sabemos cuándo es que tenemos que buscar ayuda, ¿no? O un manejo médico, ¿no? Entonces, para poder definir, y acá hablamos de pareja, no estoy hablando ni de hombre ni de mujer, sino de una pareja. La pareja es la que tiene problemas, no ninguno de los dos específicamente, sino ambos. Y digamos que se define como la incapacidad de esta pareja para lograr la concepción después de un año de relaciones sexuales frecuentes y sin protección anticonceptiva en este caso, ¿no? Entonces, ese es un punto fundamental, ¿no? Quiere decir que una pareja tiene que intentar primero, ¿no? Para poder decir que es infértil, ¿no? Entonces, no es que inicialmente vengamos a hacernos un chequeo o a buscar de repente algún problema que de repente ni lo hay, ¿no? Primero hay que intentar un tiempo, en este caso ya establecido, que es un año y en ciertas circunstancias puede ser menos, ya lo vamos a ver. Y si luego de estar intentando con relaciones sexuales frecuentes no se logra el embarazo, pues ahí sí, ¿no? Tenemos que acudir a un servicio, en este caso tenemos el servicio de reproducción asistida del hospital, ¿no? San Bartolomé. Y en general tenemos dos tipos de infertilidad, ¿no? Tenemos la infertilidad primaria y secundaria. ¿Qué quiere decir la primaria? Cuando pues nunca se ha logrado un embarazo, ¿no? O sea, ni un aborto, ni un embarazo ectópico, ni un embarazo pretérmino, y tampoco un embarazo a término, ¿no? O sea, nunca logró o nunca concibió. En cambio, una infertilidad secundaria es aquella que se ha tenido gestaciones anteriores, niños vivos, pero que luego, por algún motivo, pues ya no logra el embarazo, ¿no? Sea cualquiera de los dos, es un
digámoslo así, un problema de salud, porque la infertilidad es un problema de salud, que va a causar muchos inconvenientes y muchas cosas a su alrededor, ¿no? No solamente es el tema biológico, sino también está acompañado del tema psicológico, del tema social y económico incluso, y cultural que nos rodea, ¿no? Entonces todo esto lleva a ansiedad, lleva a, digámoslo así, a ciertos temores, angustias, esperanzas, y bueno, esto hay que abordarlo de una forma integral, ¿no? Tenemos por eso que conocer el problema para poder tener un mejor abordaje, ¿no? Y la pareja poder tener y buscar la ayuda adecuada, ¿no? Es importante saber que la infertilidad es cada vez más frecuente, ¿no? Se dice que actualmente aproximadamente el 15% de personas en edad fértil tienen algún problema de infertilidad. Si lo traducimos a nuestro medio, al Perú, podemos decir que un poco más de 1 millón de personas estarían teniendo que buscar ayuda, ¿no? Para el tema de infertilidad, ¿no? En cuanto a parejas, 1 de cada 7, ¿no? Y esto se acrecenta con la edad, como ustedes pueden ver, ¿no? En la mujer, mientras más edad tiene, el porcentaje de infertilidad es mayor, ¿no? Como pueden ver, a partir de los 35 hasta los 39 puede ser aproximadamente el 20% de mujeres que pueden tener problemas de infertilidad, ¿no? Y esto básicamente se asocia a un tema biológico de reserva ovárica, que ya vamos a ver qué significa reserva ovárica, ¿no? En general tenemos que saber que el ser humano es un mamífero que tiende a la infertilidad, ¿no? Es uno de los mamíferos más infértiles, por decirlo así. Si nos comparamos, por ejemplo, con el conejo, como pueden ver ahí en la imagen, y usamos una medida que es muy, digámoslo así, comparable, que es la tasa mensual de fecundidad, que no viene a ser otra cosa que la posibilidad de que se alcance un embarazo dentro de un ciclo menstrual, ¿no? Y en un conejo está rodeando el 89%, mientras que en nosotros, en los seres humanos, es cerca del 20%. Pueden ver una gran diferencia, ¿no? Y es que el ser humano no, digámoslo así, prioriza el tema numérico, como en el conejo, ¿no? Muchas crías, ¿no? El ser humano es muy selectivo, ¿no? Y por lo tanto, el producto, en este caso el bebé, pasa por muchos filtros, por decirlo así, ¿no? Que en el camino se van quedando, ¿no? Por algún defecto congénito, etcétera, ¿no? Por eso es que finalmente la tasa mensual de fecundidad es menor, ¿no? Aparte de eso hay otro fenómeno, ¿no? Que la mujer es solo fértil en 1 o 2 días nada más, que es el tiempo de vida del ovocito. O sea, tenemos un ciclo, un mes, por decirlo así, el ciclo menstrual que dura un mes aproximadamente, y de ese mes solamente la mujer va a ser fértil 1 o 2 días. Por eso es que también hay cierta dificultad de por sí, ¿no? Inherente a la especie, ¿no? Como pueden apreciar en esta gráfica, podemos ver cómo el día 0 es el día de la ovulación y se ve claramente que la probabilidad de embarazo es mayor aproximadamente 1 o 2 días antes de la ovulación. Ese es el pico, como se dice. Y el resto del mes, pues casi cero, ¿no? Entonces, definitivamente un punto importante es saber, y una pareja debe tratar de una u otra manera conocer más o menos cuándo es el día de su ovulación, lo cual no es tan fácil, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Sobre todo en mujeres que no son regulares, no tienen ciclos menstruales regulares, ¿no? Y acá también pueden ver la influencia de la edad, ¿no? Como una mujer de 19 a 26 años, su probabilidad clínica de embarazo 1 o 2 días antes de la ovulación es casi del 50%, mientras que una mujer mayor de 35 es menos del 30%. Bien, ¿cómo predecir la ovulación? Y ese es un punto que es, como se dice, vamos a hacer un pequeño acápite ahí. Existen pruebas en realidad, ¿no? Que nos pueden predecir, hay pruebas de laboratorio, exámenes de sangre, ecografías. También existen métodos como los que alguna vez, estoy seguro, han escuchado algunos de los presentes, como por ejemplo la temperatura basal, los cuales son métodos que no son realmente eh, exactos, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, la temperatura basal me va a detectar la ovulación cuando ya se produjo, ¿no? Y ustedes saben que luego que se produce la ovulación,
el ovocito solo va a vivir cerca de 24 horas, ¿no? O sea, prácticamente nos vamos a encontrar casi ya en la etapa final, donde la tasa de embarazo no va a ser o va a ser muy baja, ¿no? Existen otras pruebas, que son pruebas que algunas de ellas las pueden encontrar en la farmacia. Digamos que son algunas cosas con las que se puede iniciar una pareja, ¿no? Para poder conocer el día de la ovulación, ¿no? Hay pruebas como, por ejemplo, la LH urinaria, o sea, sedosa en la orina, el nivel de LH, que es una hormona que se eleva cuando se produce la ovulación. Como pueden ver acá, hay otros test que también son en saliva incluso, ¿no? Que pueden, digamos, en base a lo que es, digamos así, cómo eh, el helecho que se forma por las sales que en la saliva cambia cuando ovula versus cuando no ovula, eso también me puede detectar si está ovulando o no. Y bueno, eh, es un primer paso, ¿no? No necesariamente todas las parejas van a tener, digámoslo así, la posibilidad de que con esto sea suficiente. Como les vuelvo a repetir, si la pareja no, o la mujer no es regular, se complica la cosa, ¿no? Bien, y para redondear este tema, pues efectivamente, como ustedes ven en esta grafiquita importante, en el transcurso de los 12 meses, que es el tiempo que una pareja menor de 35 años debe esperar para ver si logra embarazo espontáneo, van embarazando cada mes un grupo, ¿no? No es que todas se embarazan el primer mes, sino que en el transcurso del año, como pueden ver, acá dice 12 meses, finalmente el 93% de las mujeres y hombres que son fértiles normales, o sea, no tienen infertilidad ni subfertilidad, van a lograr el embarazo. Pues casi todas, ¿no? Y todos. Sin embargo, los que ya tienen problemas, o sea, una subfertilidad moderada o severa, pues ven que los porcentajes a los 12 meses son menores, ¿no? Y eso obviamente, ¿qué quiere decir? Que estas parejas van a requerir un tratamiento, ¿no? De fertilidad, podría ser un tratamiento médico, un tratamiento quirúrgico, un tratamiento de reproducción asistida. En resumidas cuentas, el ser humano tiene una baja eficiencia reproductiva, ¿no? Un 20% de probabilidad de embarazo por ciclo. Y eso quiere decir que se debe a que hay una elevada frecuencia de pérdida embrionaria. Es muy selectivo, ¿no? Aproximadamente de cada 10 ovocitos que se fecundan, 7 u 8 son los que mueren en las diferentes etapas del desarrollo, ¿no? Del blastocisto. Así que para llegar, digámoslo así, al bebé, al niño sano, pues miren cuántos en el camino, cuántos blastocistos, cuántos ovocitos se quedaron, ¿no? Por algún problema, por supuesto, ¿no? Y en general, ya hablando de las causas, tenemos que romper un mito, pues, que las causas de infertilidad son tanto masculinas como femeninas por igual. Como pueden ver en este pastel, casi van 50 y 50, o 40 y 40%, ¿no? O sea, se reparten por igual. O sea, que no es que solamente el problema lo tenga la mujer o solamente lo tenga el problema el hombre, ¿no? Como pueden apreciar, van muy a la par. Y en el otro pastel pueden apreciar ya algunas causas ya más detalladas, ¿no? Hay usualmente problemas no solo en esperma, también en las trompas uterinas, en el útero, en la función ovulatoria, hay problemas hormonales que pueden influir en la función ovulatoria, eh, y otros más, ¿no? Otras enfermedades como ya conocemos, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, y bueno, en general, una pareja tiene que tener en cuenta tres cosas, ¿no? Antes de buscar ayuda o tenerlo en cuenta a la hora de buscar ayuda, ¿no? Uno, la edad, tanto del hombre como de la mujer, pero sobre todo de la mujer. Hay que saber que la mujer nace con una cantidad de ovocitos limitada, es una reserva o una cantidad de óvulos con la que nace y se va a acabar en algún momento. No es que durante su vida reproductiva estos ovocitos se dividan o se multipliquen como se hacen otras células del cuerpo. No, estos ovocitos nacen con una cantidad de aproximadamente 200.000 al momento del nacimiento y mes a mes se van acabando desde que empieza la ovulación a partir de la menarquia, ¿no? Finalmente va a llegar el momento en el cual prácticamente va a haber muy pocos ovocitos y es cuando viene la menopausia.
Entonces, la edad de la mujer es fundamental. El otro es el tiempo que se demora en buscar ayuda, ¿no? El tiempo de su fertilidad. Y ese es otro punto importante, ¿no? Un año dice ahí de búsqueda, no debemos esperar 2, 3, 4 años. Mientras más se espera, la posibilidad de revertir el proceso y la posibilidad de lograr el embarazo es menor. Y el otro tema, por supuesto, es la causa, ¿no? Es muy diferente una causa como la endometriosis que tener, por decirles, un síndrome de ovario poliquístico. O sea, hay patologías mucho más severas que otras. Y bueno, esto entonces es el punto, el primer punto importante que quiero que lleven, ¿no? Que es cuándo debemos consultar finalmente, doctor, cuándo yo debo preocuparme e ir al consultorio de reproducción a buscar un tratamiento. Pues muy puntual, ¿eh? Personas, parejas menores de 35 años que no puedan concebir después de un año de intentarlo, un año en menores de 35. Pero si son mayores de 35, no deberíamos esperar un año. Deberíamos solo esperar 6 meses de intento. Si en 6 meses de intento no se logra el embarazo, ya debemos ir al consultorio. ¿Quiénes más? Pues parejas que ya han tenido algún tratamiento de reproducción o de infertilidad, por supuesto, no hay que espaciar esos tratamientos, a veces es difícil. Un tratamiento, pónganse, no se logra el resultado esperado. Obviamente eso es un golpe psicológico, sin embargo, no vale esperar más tiempo, o dicho sea de paso, por estos temas de angustia y depresión, pues abandonar el tratamiento. ¿Por qué? Porque ese tiempo valioso que perdemos y luego al reanudar el tratamiento, pues vamos a tener menos posibilidades. Entonces, hay que continuar. Lo otro, obviamente, es algunas patologías, ¿no? Pacientes que ya tienen patologías específicas no tienen que estar intentando un año ni medio año, ya definitivamente deben buscar un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, pacientes que ya tienen 2 o más abortos repetidos, ¿no? O pacientes que tienen ya un diagnóstico de endometriosis, o pacientes que tienen un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, o pacientes que tienen un antecedente de una enfermedad pélvica inflamatoria, tal vez una obstrucción tubárica, un hidrosalpinx, pacientes que tienen irregularidades menstruales, ¿no? Ahí no hay mucho que discutir, ¿no? Si ya tienen una irregularidad menstrual, probablemente un problema de ovulación, hay que buscar ayuda inmediatamente, ¿no? Pacientes que han tenido cirugías del aparato reproductor, me refiero al útero, me refiero al ovario, o pacientes que van a ser sometidas a un tratamiento oncológico, específicamente radioterapia y quimioterapia con agentes alquilantes, ¿no? Deben preservar sus gametos antes de someterse a un tratamiento oncológico, eso es lo ideal, ¿no? Y bien, entonces, ¿cómo es que la paciente llega a nuestro consultorio? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la primer abordaje? ¿No? Todo, a veces queremos saber, estamos un poco temerosos, qué van a pedir, qué vamos a realizar, cómo es el proceso. Pues la paciente, lo primero es, digámoslo así, identificar, ¿no? Hacer una historia clínica completa, ver los antecedentes personales de enfermedades, antecedentes de otros embarazos si es que es una infertilidad secundaria, antecedentes también, por supuesto, del hombre, antecedentes familiares, a veces hay problemas de fertilidad en la familia, hay enfermedades familiares que también pueden influir en la fertilidad, todo eso es lo que evaluamos inicialmente. Sin embargo, no solamente es una evaluación en el tema de anamnesis, o sea, de todo lo que es los antecedentes, sino también vamos a realizar un examen físico para verificar algunas características que tal vez me pudieran orientar a algún problema. Por eso es que vemos cómo está el peso, que influye bastante, ¿no? El sobrepeso es un enemigo de la fertilidad, ¿no? Vemos cómo están sus signos vitales, su presión arterial, tal vez tenga algún problema metabólico. Vemos también otros problemas, ¿no? Por ejemplo, enfermedades tiroideas, tenemos que examinar la tiroides, ¿no? Pues también todo tratamiento de fertilidad o muchos de estos tratamientos usamos hormonas, por eso es que es importante verificar y hacer un chequeo ginecológico, ¿no? Ver que no tenga algún tumor en la mama, verificar y hacer un Papa Nicolau también. Vamos a verificar o hacer un examen ginecológico. En el caso del hombre igual,
Y bueno, exámenes, los primeros exámenes, pues como les dije, son los de rutina, ginecológicos. Sin embargo, también realizamos pruebas para verificar que no hayan algún tipo de infecciones de transmisión sexual. Y luego nos vamos a abocar a evaluar cada una de las partes del aparato reproductor femenino y masculino. Primero del aparato femenino. Primero, ¿cómo evaluamos el ovario? ¿No? Por eso le llamamos factor ovárico. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Hay varias pruebas en realidad. Lo que queremos saber es si es que la paciente está ovulando. Pues. Eso es fundamental, ¿no? Para lograr un embarazo es necesario que la paciente ovule de forma regular. Para eso existen algunas pruebas como la ecografía, ¿no? Acá pueden ver el monitoreo ecográfico transvaginal, que es una prueba simple, ¿no? En la cual con un transductor se ingresa por vía vaginal y podemos ver cómo está el útero y cómo están los ovarios, como pueden apreciar en estas imágenes. Estos redonditos oscuros, negros, son las cavidades que se llaman antros, donde se encuentran los óvulos, que son microscópicos, no los vamos a ver en la ecografía, ¿no? Pero sí vemos la casita, por decirlo así, ¿no? Y eso se llaman folículos, ¿no? Hacemos un conteo de folículos antrales que revela la cantidad de ovocitos que están presentándose en ese mes para intentar ovular, ¿no? Eso se llama conteo de folículos antrales. Esa es una prueba para verificar la reserva ovárica, que es lo que les mencioné al inicio, ¿no? Una reserva ovárica buena sería si la paciente, por ejemplo, en un conteo de folículos antrales tiene 8 o más folículos, ¿no? Que también depende de la edad, ¿no? Vemos cómo está el volumen de los ovarios, si hay algún quiste, por supuesto, hay quistes líquidos, hay quistes sólidos. Vamos a verificar de paso cómo está el útero. Acá pueden empezar otra imagen donde está el útero, el endometrio, que es el tejido que se menstrua o que sangra todos los meses, pero ese tejido también es donde el blastocista, el embrión se implanta, ¿no? Entonces es importante también que el endometrio, esta zona de acá, esté en buenas condiciones, ¿no? Vamos a medir el grosor y las características, y luego vamos a hacer el seguimiento. Se supone que de todos los folículos que hemos visto en la primera ecografía, conforme pasan los días, pues uno de ellos es el que va a crecer más que los demás, que se le llama dominante, y finalmente este folículo grande, ya que es un folículo maduro, va a eclosionar y va a salir el ovocito. Eso se llama ovulación. Y vamos a ver luego de la ovulación, pues un signo acá que se llama cuerpo lúteo, que es lo que se forma de lo que quedó de la casita del óvulo, ¿no? Y definitivamente ahí está la oportunidad de que la paciente embarace, ¿no? Entonces sabemos exactamente el día que ovula, en el momento que ovula, y por lo tanto ahí podemos hacer que haya un encuentro del óvulo con el espermatozoide. Pero no es la única prueba, la ecografía, también existen pruebas de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, tener un valor de LH para detectar el pico de LH, por lo menos saber si ya ovuló, ¿cómo? Pues haciéndole una prueba de progesterona a la paciente, luego que se ovula, usualmente la progesterona se eleva. También podemos hacer una biopsia de ese tejido del endometrio, ¿no? Y si es que obviamente hubo ovulación, ese tejido cambia, ¿no? Preparándose para recibir supuestamente al bebé, ¿no? Al embrión, ¿no? Y bueno, eh, además de eso, y ya les había mencionado el conteo de folículos antrales, que es una prueba que usualmente pedimos a todos nuestros pacientes para saber su reserva ovárica. También existen unas pruebas de sangre, ¿no? Como la FSH, la LH, el estradiol, que se piden usualmente con la menstruación. Por eso es que pedimos que todas estas pruebas las hagamos al inicio de la menstruación. Siempre es el segundo, tercer día de la menstruación. Ahí es donde pedimos todas estas pruebas de sangre. También existe otra prueba importante que es la hormona antimuleriana, que es una prueba muy precisa que me determina la cantidad de ovocitos aproximada que la paciente tiene todavía, ¿no? Que todavía le queda, ¿no? Es un valor numérico, ¿no? Y ese valor numérico a más alto, más ovocitos tiene, y a más bajo, menos ovocitos tiene. Y eso nos va a guiar, definitivamente, ¿no? Para poder ver cuál es el tratamiento más adecuado. De repente requiere una ayuda pequeña, una inseminación tal vez, relaciones sexuales dirigidas, y vamos a ver cómo es eso. O tal vez requiere un procedimiento de reproducción asistida de alta complejidad, como una fertilización in vitro, ¿no? Bien, también evaluamos otras pruebas, otros sistemas, ¿no? Como les dije, hay sistemas que influyen en la ovulación. Por ejemplo, la tiroides, la enfermedad tiroidea, un hipotiroidismo, puede influir, digámoslo así,
en la posibilidad de embarazo, ¿no? Está asociado a, por ejemplo, a una mayor cantidad de abortos, ¿no? Entonces, esto se puede tratar, ¿no? Pero hay que detectarlo, ¿no? Por eso pedimos pruebas hormonales para evaluar la tiroides, para evaluar el tema de la prolactina, evaluamos también si no hay un exceso de andrógenos, sobre todo en las pacientes, por ejemplo, que estamos sospechando síndrome de ovario poliquístico, verificar también algo muy importante, lo que se suele conocer como la prediabetes, ¿no? Que no es otra cosa que la resistencia a la insulina, que es un paso para la diabetes, ¿no? Y esto definitivamente está asociado con problemas de fertilidad, con abortos, con calidad de óvulos disminuida, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se puede corregir, pero hay que detectarlo, ¿no? Además de evaluar el tema ovárico y el tema hormonal en general, también evaluamos el útero y las trompas. Para eso también existen pruebas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una prueba que se llama la histerosalpingografía, que es una prueba de rayos X en la cual pasamos una sustancia que es un contraste radiológico por la vagina hacia el útero y luego vemos si este contraste logra pasar las trompas. Si pasa las trompas, quiere decir que las trompas están permeables. Si no las pasa, obviamente hay una obstrucción y ahí está el problema, ¿no? Si está obstruida las trompas, ustedes saben que el óvulo que ingresa a la trompa desde el ovario y el esperma que ingresa a la trompa a través del cervix, de la vagina, del útero, se van a encontrar en la trompa. Ahí es donde se va a realizar la fecundación. Pero ¿qué pasa si esta trompa está obstruida, está cerrada? Nunca el óvulo y el espermatozoide se van a encontrar. Entonces ahí tenemos que hacer algo, ¿no? Tal vez una cirugía o tal vez un procedimiento de reproducción asistida, ¿no? Bien, para eso sirve esta prueba, para detectar eso. También detecta algún tipo de malformaciones del útero, que le llamamos malformaciones mullerianas. Algunas tienen tratamiento. Y la otra prueba importante que es para también ver no solo las trompas, sino ver la cavidad uterina, es la histerosonografía, que es una ecografía en la cual colocamos un catéter y inyectamos agua estéril, no cloruro de sodio. Y vemos cómo está por dentro el útero, porque ustedes saben que ahí, en esta parte interna del útero, es donde el blastocisto, el embrión, se va a implantar. Si hay un tumor, si hay algún tipo de lesión ahí, esto va a dificultar o impedir la implantación. Entonces, acá podemos ver en estos ejemplos este tumorcito que está, lo usual y lo normal es verlo así, ¿no? Como ven acá. Pero a veces hay algún problema, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un tumorcito que se llama pólipo. Impide o dificulta la implantación, acá es otro pólipo. Podría haber también otras cosas, podría haber adherencias, cicatrices, miomas. Eso tiene solución. Podemos hacer un tratamiento quirúrgico para extraer estos tumores y mejorar las posibilidades de embarazo. Y justamente ahí vienen los temas quirúrgicos, ¿no? La laparoscopía y la histeroscopía. En el servicio de reproducción, la tendencia es hacer la cirugía mínimamente invasiva. ¿A qué me refiero? A ingresar, en este caso, a la cavidad uterina a través de una cámara nada más, sin hacer ningún corte. O ingresar a la cavidad abdominal con una pequeña incisión en el ombligo y a los costados y ingresar la cámara, como pueden ver aquí, y realizar la corrección, lo cual hace que la recuperación postoperatoria sea mucho más amigable, mucho más rápida, porque pues no tienen un corte grande que por ahí habrán visto en otros tipos de cirugía, ¿no? Y podemos ahí reparar el útero, si hay algún tumor ovárico, extraerlo, un quiste, un endometrioma, intentar desobstruir una trompa que está obstruida, o en su defecto, en una histeroscopía, pues sacar estos tumores, ¿no? El mioma, un pólipo, una sinequia, a través de una camarita, ¿no? Que ingresa también por vía vaginal. Bien, esto es en cuanto al tema femenino. Y en cuanto al tema masculino, digamos lo que es un poco más sencillo evaluarlo de manera inicial, dicho sea de paso, y es que la prueba que hacemos de cajón es siempre un espermatograma y un espermiocultivo. ¿Y qué es el espermatograma? Es una prueba donde me va a dar o dictar las características de lo que nos interesa, ¿no? Que lo que está en el esperma son los espermatozoides, eso es lo que queremos saber. ¿Y qué vamos a buscar de los espermatozoides? Que haya una buena cantidad. Para que sepan, ¿no? Que tengan una idea, más de 16 millones de espermatozoides es lo mínimo que se requiere. Millones, ¿eh? También tenemos que ver que hay una cantidad mínima necesaria de espermatozoides móviles, porque dentro del esperma, de los espermatozoides, hay muchos que son inmóviles o están muertos, no todos están vivos.
Entonces, le pedimos un porcentaje mínimo, que pueden apreciar acá también, igual, 42% en total, o 30% de los que se mueven hacia adelante. Y también, por ejemplo, otro parámetro que vemos es que hayan espermatozoides, una mínima cantidad que sean normales morfológicamente, porque también dentro, y eso es normal, digámoslo así, normal, que todos los hombres dentro del eyaculado tengan espermatozoides que puedan tener malformaciones, tengan espermatozoides que no se muevan bien, tengan espermatozoides que estén inmóviles, pero si los porcentajes de cada uno superan por lo menos lo mínimo, ya con eso es suficiente para lograr el embarazo. ¿Qué necesito? Por lo menos el 4% de todos los espermatozoides tengan una morfología normal. No es mucho si se dan cuenta, ¿no? Porque como son millones, pues saquen su cuenta. 4% de 15 millones, de 16 millones, no es poco. Entonces tenemos los parámetros mínimos, como se dice, ¿no? Esto ha sido actualizado el año pasado, ¿no? Y eso es lo que se realiza, ¿no? El hombre deja una muestra de esperma y en el laboratorio se hace una lectura con esta cámara especial que es la cámara de Maclay y podemos hacer la contabilización y todo eso con la ayuda, obviamente, del biólogo capacitado que va a realizar esto, ¿no? Y en general, esta es otra pregunta que siempre mis pacientes me realizan, ¿no? Doctor, yo ya me he hecho estas pruebas, ¿cuánto tiempo me valen? De repente, por algún motivo, no continuaron el tratamiento, luego vienen con sus exámenes, me tengo que repetir otra vez todas las pruebas, doctor, ya tenía identificado este problema, etcétera. Entonces, acá tengo una ayuda, ¿no? Un perfil hormonal, pues puede durar entre 6 meses y un año. Si ya pasamos más tiempo, hay que repetirlo, porque esto puede variar, ¿no? Una ecografía igual. Una histerosalpingografía, que es una prueba para ver las trompas, sí nos dura un poco más. Dicho sea de paso, como es una prueba invasiva, pues no conviene hacerlo a cada rato. Un espermatograma un año, y etcétera, ¿no? ¿Y cómo se piden? Como les dije, casi todas las pruebas son con la menstruación, como pueden ver aquí, ¿no? El 1 significa primer día de sangrado. Entonces ahí aprovecho para hacer la ecografía, para hacer las pruebas hormonales, para ver la reserva ovárica, FSH, LH, estradiol, TSH, prolactina. También aprovecho para hacer, cuando acaba la menstruación, ni bien acaba, hago la histerosalpingografía para verificar cómo están las trompas uterinas. También puedo hacer ahí la histerosonografía para ver cómo está el útero. Y eso, obviamente, como les digo, se realiza con la menstruación o al terminar la menstruación. El espermatograma y el espermiocultivo puede ser en cualquier momento, ¿no? Ahí sí no hay problema. Hay que tener, obviamente, una abstinencia sexual de unos días para que sea un esperma que refleje realmente. Si es una abstinencia muy larga, pues obviamente va a salir va a salir un poco alterado la cantidad de espermas y sobre todo la movilidad, porque están mucho tiempo los espermatozoides esperando salir, los altera. Y cuando también es una, digámoslo así, una abstinencia muy corta, pónganse un día o menos, definitivamente va a salir menor cantidad de espermatozoides, ¿no? Entonces hay que tener un tiempo entre 2 a 5 días de abstinencia. Y bueno, para ya ir enfocándonos a la segunda parte ya de la exposición, es básicamente, ¿qué hacemos luego? Ya tenemos los problemas, ¿qué hacemos de aquí, doctor? Ya me hicieron todos estos exámenes, ¿qué sigue, no? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué me corresponde? Pues bien, acá tenemos algunas recomendaciones iniciales que a todas las pacientes se les tiene que dar, ¿no? Y una es, pues, que tengan relaciones sexuales frecuentes. A veces tienen una relación sexual de repente cada 2 o 3 meses. Va a ser difícil que logren el embarazo, ¿no? O de repente la pareja vive en otro país. Entonces, por ahí tenemos que también verificar eso. Hay hábitos que no son buenos. El alcohol, el cigarrillo, eso hay que sacarlo. Eso afecta el esperma. Afecta también el cigarro, afecta la calidad ovocitaria. Entonces, eso también tenemos que conversarlo con la pareja. El tema de la ocupación, hay ocupaciones que, digamos así, predisponen a algunos problemas de fertilidad. Por ejemplo, alguien que esté sentado mucho tiempo en el trabajo, por decir un oficinista, un chofer, pues están todo el día sentados. Eso hace que los testículos estén con una temperatura más alta de lo que deberían estar, ¿no? Y eso hace que la calidad de los espermatozoides se altere. Entonces ahí tenemos que también ver la forma
de disminuir ese problema en cuanto a que esté sentado todo el día. Siempre, toda paciente que va a ir a buscar un embarazo tiene que tener un suplemento de ácido fólico previamente a lograr el embarazo, ¿no? Entonces, esto es lo inicial. Obviamente de ahí viene qué vamos a hacer, qué tratamiento le ofrecemos. Ya hemos visto la parte quirúrgica, la paroscopía, esteroscopía para corregir algunos problemas, pero a veces no es suficiente una cirugía. Requerimos ya un tratamiento médico y un tratamiento de reproducción asistida. Y ahí viene esta palabrita, ¿no? ¿Qué es reproducción asistida? Porque muchas veces pues los pacientes están un poco en duda, ¿qué se refiere realmente con esto? ¿Y qué es la reproducción asistida? Pues no es algo extraño, ni infrecuente, ni nada por el estilo. Se refiere a los tratamientos en los cuales, digámoslo así, algunos pasos se sustituyen en el momento de la reproducción. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si hablamos de baja complejidad, o sea, tratamientos donde se interviene muy poco, es simplemente que nosotros propiciamos que el óvulo y el espermatozoide se unan en el aparato femenino, en la trompa uterina, como sincronizando el momento en que ovula y el momento en que se coloca el esperma, ¿no? Por decirle, hacemos un seguimiento, ya sabemos que tal día va a ovular, ese día hacemos que tengan relaciones sexuales o colocamos una cánula y ingresamos el esperma. Eso se llama inseminación. Eso es de baja complejidad porque en realidad no manipulamos los gametos, simplemente propiciamos de que haya una unión, cosa que de repente de forma espontánea, digámoslo así, habitual, una pareja que tiene relaciones de repente no sabe qué día va a ovular, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la ayuda, es una ayuda pequeña, por decirlo así. Y tenemos la ayuda mayor, que es en este caso los procedimientos de alta complejidad. Ahí sí hacemos una manipulación de los gametos, o sea, ayudamos a que el ovocito y el espermatozoide se unan, se fecunden en este caso, y eso se realiza en un laboratorio de reproducción asistida. Y ahí está el famoso nombre de fertilización in vitro. In vitro le ponen porque se hace pues en un laboratorio, en una placa que es de vidrio y por eso le queda ese nombre, ¿no? Entonces, eso sí es un procedimiento que requiere mayor, digamos, logística. Es un procedimiento que puede ser un poco más costoso, pero sus tasas de embarazo son mucho más altas que los procedimientos de baja complejidad y además resuelven problemas que son mucho más serios. Hay problemas que lamentablemente no se pueden resolver con una inseminación, ¿no? Requieren un procedimiento de alta complejidad, ¿no? Y como les dije, al hablar de baja complejidad, la inseminación artificial es el más conocido, ¿no? Como pueden ver, hay varios tipos de inseminaciones. La que realizamos más frecuentemente es esta, la intrauterina. ¿Por qué? Porque el catéter pasa hacia el útero y ahí en el útero se dejan los espermatozoides. ¿Cuándo? El día que supuestamente la paciente está ovulando. Para eso, ¿qué se hace? Es una estimulación que hacemos muy suave para que ovule la paciente. Luego de eso, damos una medicación para que asegurarnos de que este folículo maduro reviente, por decirlo así, y salga el ovocito. Y luego de eso, que usualmente son 36 horas después, se ingresa el esperma, ¿no? Eso se llama la inseminación con una cánula, ¿no? Por ejemplo, acá les pongo unas cánulas, algunas de las cánulas, son cánulas muy finitas, ¿eh? Acá están aumentadas de tamaño, pero son cánulas finísimas que ingresan por la vagina, por el cervix hasta el útero. Y ahí es donde se deja el esperma, que previamente es capacitado en un laboratorio, ¿no? O sea, que es capacitado, se le aumenta la movilidad, por decirlo así, se le concentra, se separa todos los espermatozoides que están muertos o que están mal formados y se deja los mejores, por decirlo así, ¿no? Entonces, acá quiero traer dos o tres cosas puntuales para saber, para que ustedes, las parejas, conozcan qué cosa, cuándo deben buscar una inseminación y cuándo realmente la inseminación no va a ayudar mucho. Y es que la inseminación y la tasa de embarazo de la inseminación depende mucho de la edad. Y eso está muy estudiado ya. Por ejemplo, acá pongo uno de los trabajos en los cuales me separa a las pacientes mayores de 40 años versus las menores de 40 años. Las tasas de embarazo de una inseminación en general no son muy altas, dicho sea de paso. Son casi como la tasa mensual de fecundidad, o sea, entre 15 y 20% como mucho.
Entonces, no vamos a pedirle más a una inseminación. Sin embargo, de acuerdo a la edad, esta tasa va bajando. Y se ha visto que cuando son mayores de 40, sea con esperma donado o un esperma propio, las tasas de embarazo bajan bastante. Miren, de 8% en menores de 40 a 3%. De menores de 40 con esperma donado de 13% a 6%. ¿A qué voy? Que hay que tener un poco de precaución a la hora de hacer una inseminación en pacientes mayores de 40 años, porque estamos ofreciendo un método cuya tasa de embarazo ya está un poco baja, más de lo que está incluso de lo usual, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? A que obviamente la mujer cuando tiene más de 40 años, pues su cantidad de ovocitos es natural que disminuya, tanto en calidad como en cantidad, lo cual hace que la efectividad de la inseminación baje bastante. A lo que quiero decir es que las mujeres mayores de 40 años tienen que de repente ir pensando tal vez en otro método, por ejemplo, la fertilización in vitro. Y el otro punto que es otra pregunta que también muchas de nuestros pacientes nos hacen es, ¿cuántas inseminaciones tengo que hacer, doctor? ¿Me basta una, hago dos, hago tres, hago 10? ¿Con cuántas voy a embarazar? Excelente pregunta y esto ya se ha respondido hace muchos años. Se ha visto que acá pueden apreciar un número de inseminaciones que se han realizado y ver la tasa de embarazo. Y se ve que en las tres primeras inseminaciones es donde se embarazan una buena cantidad de pacientes. Sin embargo, a partir de la cuarta ya baja la posibilidad de embarazo y luego de la sexta es cero. Ya no embarazan más. O sea, se pueden hacer 10, 15, 20 inseminaciones y ya no embarazan más. Entonces es el otro punto. No podemos insistir con muchas inseminaciones porque estamos viendo que estas pacientes, si no están embarazando con inseminación, es porque realmente requieren un procedimiento de alta complejidad, una fertilización in vitro, por ejemplo. Y no por insistir más se va a lograr. Por eso usualmente se recomienda intentar un promedio de 3 inseminaciones y de ahí ya ir pensando en un procedimiento de alta complejidad. ¿Y qué son los procedimientos de alta complejidad? Pues como les dije, el procedimiento más, digámoslo así, estrella, es la fertilización in vitro y su acompañante, la inyección intracitoplasmática del espermatozoide, el ICSI que le llaman, ¿no? Entonces, esto de aquí son procedimientos que no son nuevos, son procedimientos antiguos. Ya vamos a ver desde cuándo vienen estos procedimientos. Y dicho sea de paso, es importante que esto lo veamos como algo frecuente, algo normal, algo habitual. Sépase que en el mundo ya hay más de 8 millones de seres humanos nacidos por técnicas de reproducción asistida de alta complejidad, o sea, fertilización in vitro, ICSI. O sea, imagínense, estoy muy seguro que todos por ahí tendrán algún conocido, alguna amistad, o alguien que ha nacido por un procedimiento de reproducción asistida. Entonces, estamos así. ¿Desde cuándo viene? Miren, desde el año de 1978, bueno, en realidad, años atrás se ha ido haciendo intentos, ¿no? No es que esto se haya intentado recién en el año 78. Sin embargo, en el año 78 se produjo el primer embarazo exitoso. ¿Quién lo realizó? El profesor Edwards y Steptoe. Ellos hicieron o lograron el primer nacimiento de una niña nacida por fertilización in vitro. Fue todo un suceso. Fue publicado incluso en la revista Lancet en el año 78. Ahí pueden ver, esta es la publicación científica y esta es la publicación en un periódico del Reino Unido, donde pues anunciaba, ¿no? este hito histórico, ¿no? Esto le valió al profesor Edwards y Steptoe el premio Nobel de Medicina en el año 2010. Aquí pueden ver una foto muy interesante, ¿no? Pueden ver a Leslie Brown, ella es la paciente, ¿no? La paciente que buscó al doctor Edwards para intentar un embarazo, ¿no? Y bueno, ¿quién nació del producto de la fertilización in vitro? Louisa Brown, la primera ser humano nacida por fertilización in vitro. Ella en la actualidad ya tiene un niño. Esta es una foto de 2008, imagínense. Cameron nació de forma natural, ¿no? Habitual. Y bueno, y después de eso, pues,
es historia, ¿no? Como pueden ver, hay más de 8 millones de nacidos vivos por in vitro. Acá en el Perú nos demoramos un poco. En el año 89 se realizó la primera fertilización in vitro en Lima. Y bueno, también fue todo un acontecimiento, incluso fue publicado en el Diario del Comercio, como pueden apreciar. Y bueno, desde entonces en Perú es uno de los países donde, de la región de Latinoamérica, donde se tiene uno de los más altos estándares de calidad en lo que son procedimientos de reproducción asistida de baja y de alta complejidad. Así que estamos, diría yo, a la altura de cualquiera de los países, a pesar de algunas carencias que tenemos en procedimientos y en tasas de embarazo. Sin embargo, lo que sí estamos un poco atrás es en la accesibilidad a estos procedimientos, porque son procedimientos costosos, como pueden apreciar. Procedimientos que en países desarrollados son más accesibles, pero en países en Latinoamérica pues tenemos siempre este problema, ¿no? Sin embargo, en el Bartolomé tratamos en la realidad de, como se dice, lograr un mayor acceso a estos métodos. Y en general, ¿qué es una fertilización in vitro? Pues es un procedimiento donde realizamos una estimulación ovárica. Luego de eso vamos a extraer los ovocitos. Estos ovocitos los vamos a juntar con los espermatozoides. Se van a formar los embriones y estos embriones se van a colocar en el útero. ¿Cómo así? La primera parte, que es la estimulación, y seguro por ahí ya alguien alguna vez lo ha visto, lo ha hecho, es la colocación de unas ampollas, que como pueden apreciar acá, que se colocan a nivel abdominal en la grasita, ahí, subcutáneo, por eso se llama, todos los días, con un seguimiento ecográfico para ver que vayan creciendo estos folículos, ¿no? En cada uno de estos redonditos hay un óvulo. Ahí, entonces, lo que tratamos de hacer es que todos los folículos que tiene el ovario en ese mes crezcan. Por eso se llama hiperestimulación ovárica. ¿Con qué estimulamos? Con algunas hormonas. ¿Qué hormonas son? Gonadotrofinas, como pueden apreciar acá, y también tenemos análogos de la GnRH, que también se juntan con las gonadotrofinas para hacer que todos estos ovocitos se mantengan dentro de sus casitas, de los folículos, y puedan ser aspirados el día usualmente 14 del ciclo. Es un aproximado, porque eso va a depender de qué tan rápido crezca. Entonces, esta medicación me va a combinar y me va a lograr hacer una buena extracción de una buena cantidad de ovocitos. Lo que yo quiero en una fertilización in vitro es traer la mayor cantidad de ovocitos. Mientras más ovocitos tenga, más embriones voy a tener, y si tengo más embriones, voy a tener más chance de lograr el embarazo. Entonces, es un principio fundamental que se rige para todos. Sin embargo, nosotros tenemos, como en los lugares más representativos de la reproducción, hacemos una estimulación basándonos digamos, en las características de la paciente. No se trata de estimular a todas las pacientes por igual, no, cada paciente tiene sus particularidades, ¿no? Y aquí pueden apreciar, por ejemplo, que se dividen en 4 grupos las pacientes, ¿no? De acuerdo a un estudio realizado hace algunos años, ¿no? ¿Por qué? Porque cada paciente tiene ciertas características que me van a, digamos así, exigir una estimulación diferenciada. Y de ahí depende el éxito de que yo pueda extraer más ovocitos, ¿no? Por ejemplo, pueden ver acá en el grupo 1, por ejemplo, de repente son pacientes más jóvenes y que tienen muchos óvulos, otras pacientes que son un poco más mayores de 35, pero que en este caso tienen pocos óvulos, otras pacientes que son menores de 35, pero tienen muchos óvulos y así. Es una combinación. Cada una tiene sus variables. Nosotros hacemos pruebas y clasificamos a las pacientes de acuerdo a cada grupo y por lo tanto estimulamos digámoslo así, los ovarios para lograr extraer la mejor cantidad de ovocitos en base a la clasificación del grupo que tenemos. Entonces, eso es muy importante, de eso depende mucho el éxito. También tenemos formas de estimular, tenemos ciclos de estimulación con agonistas, con antagonistas, tenemos protocolos especiales. Y finalmente, pues lo que queremos es lograr el mejor resultado, ¿no? Que es finalmente, pues que embarace la paciente, ¿no? Y aquí tengo un par de videos de unos segundos nomás, solo para que puedan... Al ecógrafo vaginal se le acopla una aguja. ¿El sonido se logra escuchar del video?
Si no, lo voy explicando. Se está escuchando, doctor. Perfecto, entonces lo voy a volver a poner. Uy, se pasó. Entonces, esto de aquí es la aspiración. Al ecógrafo vaginal se le acopla una aguja. Ambos se introducen en la vagina. Guiados ecográficamente, la aguja atraviesa la pared vaginal y va hacia el ovario, introduciéndola en uno de los folículos. El contenido del folículo es aspirado y conducido a través de un circuito cerrado hasta el tubo de ensayo. Este tubo de ensayo será analizado por la bióloga para separar el óvulo del líquido folicular. Una vez terminado de aspirar al folículo, se introduce la aguja en el siguiente folículo y se aspira. Este proceso se repite hasta haber aspirado todos los folículos. Bien, entonces esa es la primera parte de un procedimiento de fertilización in vitro, que es estimular y aspirar los ovocitos. Luego de eso viene ya la unión del óvulo con el esperma, que también se realiza en el laboratorio. Una vez obtenidos los óvulos, se dejan en la placa de cultivo distribuidos en 4 pocillos. Paralelamente, el semen obtenido por masturbación se prepara separando los móviles de los inmóviles y se concentra. Existen 2 formas de realizar la inseminación de los óvulos: la forma convencional y la microinyección o ICSI. En la forma convencional se añade una microgota de semen concentrado a cada uno de los pocillos donde están los óvulos. En la microinyección se selecciona uno de los mejores espermatozoides, se inmoviliza la cola y se aspira con una aguja de cristal. El óvulo se fija con una micropipeta y por el lado opuesto se pincha con la aguja de cristal y se inyecta el espermatozoide dentro del óvulo. Y esas son las 2 formas más frecuentes de hacer la fecundación, ¿ya? Que eso se hace en el laboratorio. Entonces, luego de eso, estos ya cigotos, que son cuando ya están fecundados, el óvulo y el esperma, se empiezan a dividirse, ¿no? O sea, se van dividiendo en varias células, ¿no? En el día 2, en el día 3, todo eso se hace en unas incubadoras, ¿no? Hasta llegar al día 5, que el embrión toma el nombre de blastocisto, porque tiene una cavidad acá líquida, ¿no? Entonces, este embrión es el que finalmente se coloca con una canulita también guiada por ecografía en el útero, ¿no? Eso se llama transferencia embrionaria, ¿no? Entonces, ese es todo el proceso básicamente de lo que es la fertilización in vitro. Y obviamente hay cosas adicionales que se pueden agregar dependiendo de los problemas que podamos encontrar, ¿no? Tal vez tenemos ya sistemas computarizados que nos permiten seleccionar los mejores embriones a través de la división que se ven día a día, porque estas incubadoras tienen unas cámaras en las cuales nos van, digamos, con algoritmos matemáticos, nos van determinando cuál es el embrión que aparentemente es el más óptimo para poder transferir, ¿no? También tenemos otra prueba que es muy importante y que también es otro tema de consulta de muchas de nuestras pacientes, que es el estudio genético, ¿no? El estudio genético preimplantacional, específicamente el screening genético, que es una prueba que se ofrece a las pacientes usualmente mayores de 40 años. ¿Qué me determina este estudio genético? Básicamente saber si el blastocisto, el embrión, viene con algún problema cromosómico, numérico, por ejemplo, ¿no? O sea, que tenga un cromosoma adicional, por decirles el más conocido, que tenga un cromosoma adicional 21, o sea, un bebé con síndrome de Down. Entonces, ¿qué me permite la fertilización in vitro? Que luego de tener los embriones, antes de colocarlos en el útero de la paciente, puedo yo hacerle un estudio genético. O sea, acá ven el embrión, a este embrión le saco unas células, unas cuantas nomás, estas células se llevan al laboratorio y se ve la cantidad de cromosomas que tiene, de los 23 pares de cromosomas. Y determinamos si hay algún exceso o defecto de cromosomas. Y eso me va a poder determinar si, por ejemplo, el bebé o el embrión viene con un síndrome de Down. Entonces, ¿qué se haría? No se transfiere el embrión. Y este
tipo de estudio que es el PGT que le llaman en la actualidad. Es un estudio que ha ido evolucionando con el tiempo, cada vez es más preciso, los costos han disminuido drásticamente y en general lo que se estudian es básicamente lo más usado, la cantidad de cromosomas, de eso le llamamos si hay aneuploidías. También puede estudiar incluso algunos genes específicos, ¿no? Para pacientes en los cuales tienen enfermedades genéticas que puedan heredar, ¿no? Hay algunas enfermedades que son muy puntuales de algunos genes y este estudio genético me permite saber si el embrión viene con esos genes alterados, ¿no? Entonces eso nos permite de repente seleccionar el embrión que viene bien, así como también verificar algunas estructuras o algunas partes, ¿no? Ese del cromosoma que puedan estar faltando, ¿no? O que puedan sobrar o que puedan estar mal ubicadas o estar al revés. Entonces hay una serie de, estos tres tipos de estudios son los que se ofrecen en la actualidad para una serie de problemas que podamos prevenir, ¿no? También se puede seleccionar el esperma, por supuesto, también hay métodos, por ejemplo acá tengo el MAX, que es uno de los más conocidos, para buscar siempre escoger al mejor espermatozoide para que ese espermatozoide sea el que fecunde, ¿no? Y así, en general, estos son los tratamientos de reproducción asistida para parejas infértiles. Sin embargo, a veces no es suficiente, a veces necesitamos ampliar un poco más el horizonte porque tenemos también problemas que no se pueden resolver ya con una fertilización in vitro, con un ICSI. O sea, hacemos el proceso y a pesar de eso no se logra el embarazo o en su defecto la paciente ya no es candidata para una fertilización in vitro. Por ejemplo, una paciente que ya tiene una reserva ovárica muy disminuida o ya no tiene ovocitos, ¿no? Ya se le acabaron los ovocitos por algún motivo ya, o de repente ya tiene 42, 43, 44 años y ya no tiene ovocitos, que es lo normal, ¿no? Entonces, si no tiene las semillas, ¿cómo podemos lograr el embarazo? Existen algunos métodos, como por ejemplo la ovodonación, ¿no? Que es básicamente que un familiar de repente de ella o una donante anónima dona ovocitos, los cuales son fecundados en el laboratorio con el esperma de la pareja de la paciente y luego los embriones son colocados en el útero de la paciente, ¿no? Entonces es una alternativa que ha permitido lograr el embarazo a mujeres que ya no tenían ovocitos, por ejemplo, ¿no? Y también tenemos el tema de la oncofertilidad, que también es un tema importante, ¿no? Pacientes que van a ser sometidas a un tratamiento de reproducción, perdón, de quimioterapia con agentes alquilantes o radioterapia, es bueno y es importante guardar sus gametos previamente. ¿Por qué? Porque luego de estos tratamientos y dado que la sobrevida de muchos de los cánceres cada vez es mayor, pues de repente sobreviven como muchas pacientes, pero cuando ya quieren buscar una familia ya no tienen ovocitos o ya no tienen espermatozoides por el tratamiento que recibieron oncológico. ¿Qué se puede hacer antes de iniciar este tratamiento? Existen varios métodos para poder preservar sus óvulos o sus espermatozoides, como por ejemplo pueden ver ahí, ¿no? Existen formas de estimular para extraer, incluso se puede congelar la corteza del ovario de la paciente, ¿no? Para que luego, cuando ya pase el tratamiento, se reimplante esta corteza nuevamente en el cuerpo de la paciente y pueda de repente conseguir incluso hasta de forma natural, ¿no? E incluso tenemos ya el tema del trasplante uterino, que también es para pacientes en las cuales por algún motivo han tenido o han sido sometidas a una cirugía en la cual ya no tienen útero o en su defecto es un útero que realmente no tiene las condiciones para lograr un embarazo, alguna malformación o algún síndrome de Asherman irreparable, ¿no? El trasplante uterino es un tratamiento que ya se está haciendo en muchas partes del mundo con buenos resultados y muchos nacidos vivos ya en la actualidad. Y finalmente, pues como les dije, también es un tema preventivo y este es el último mensaje que quiero darles, ¿no? Es cierto que lo que les dije al inicio, las pacientes tienen que intentar, los hombres, las mujeres, las parejas tienen que intentar y luego si no logran el embarazo, pues acudir a un servicio de reproducción. Pero en la actualidad se está viendo que por los cambios en los estilos de vida, uno, el tema básicamente social, cultural, de que de repente se está postergando mucho la paternidad y la maternidad por otras prioridades en la vida, sean laborales, sean económicas, lamentablemente la parte biológica no acompaña. ¿Qué quiere decir? Que cuando de repente ya se han desarrollado, ya se han realizado en todos sus metas de este tipo, de repente ya quieren formar una familia, pero ya no tienen ovocitos, ya no hay espermatozoides,
pues existe de manera preventiva la congelación de gametos, sea la congelación de esperma, sea la vitrificación de embriones o la vitrificación de ovocitos, para que cuando ya quieran asumir este reto de la maternidad o la paternidad, ya la edad no sea un limitante, porque ya tienen gametos congelados que les va a servir para lograr este anhelo, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que quería traerles el día de hoy. He tratado de resumir bastante lo que se refiere a la oferta de servicios que tenemos en el Hospital San Bartolomé. Y bueno, muchas gracias por su atención y estoy disponible para todas las preguntas que quieran realizar. Gracias. Muchísimas gracias por su presentación, estimado doctor Iván Reyes. Bien, comenzamos entonces con las preguntas que tenemos en el chat para usted. La primera pregunta dice así. A ver, desde el primer nivel de atención, ¿cómo sería orientada una historia clínica y exploración física? Además, ¿cuáles serían los exámenes complementarios en estos casos? Muchísimas gracias, doctor. Perdón, no le escuché la primera parte de la pregunta. A ver, desde el primer nivel de atención, ¿cómo sería orientada la historia clínica y exploración física en caso de estos pacientes que quisieran o acudían por este servicio? ¿Y cuáles serían los exámenes complementarios? Excelente, excelente pregunta. Bien, así como en muchas patologías, en muchas especialidades existen niveles de atención, aquí en el tema de reproducción, de fertilidad, es exactamente igual, ¿no? Es importante que en el primer nivel de atención se puedan detectar algunos problemas, ¿no? Como algunos de los que ya mencioné, ¿no? Por ejemplo, pacientes que van de repente a una consulta ginecológica, a una consulta de medicina general, o pacientes usuarias de anticonceptivos que van a una consulta obstétrica, pues en realidad ahí es una buena oportunidad para ir evaluando y ir verificando cómo va este tema de fertilidad, ¿no? Y es muy importante saber, ¿no? ¿Está buscando embarazo? Sí, sí estoy buscando, no estoy buscando, y cuánto tiempo lleva buscando, ¿no? Y en base a eso, determinar definitivamente si es que puedo o debo referirla a un servicio de reproducción, si es que ya cumple alguno de las características o de los criterios que mencioné para buscar ayuda en un consultorio de reproducción. Ahora, si ya son pacientes que tienen algún diagnóstico que se ha hecho en el primer nivel de atención, de repente ya hice un diagnóstico de ovario poliquístico, o hice un diagnóstico de endometriosis, o es una paciente que me hizo una enfermedad pélvica inflamatoria una y otra vez, la repetición. Entonces son pacientes que tienen un riesgo de que tengan un problema de fertilidad, que de repente aún ni siquiera lo saben, ¿no? Pero estas pacientes son ideales y candidatas para referir. Definitivamente, en el primer nivel de atención debería hacer el diagnóstico de algunas patologías que son, digamos, asociadas a infertilidad, ¿no? Como las que como las que he mencionado, ¿no? Y eso lo podemos hacer muchas veces en el primer nivel de atención, ¿no? Con exámenes que no son muy caros y que muchas veces en los laboratorios del primer nivel de atención hay, ¿no? Y además verificar también el tema que rodea todo esto, ¿no? O sea, si se dan cuenta, como habrán visto en la exposición, hay muchas enfermedades concomitantes que influyen en la fertilidad. Por ejemplo, pacientes obesas. Por ejemplo, pacientes que tienen resistencia a la insulina, ¿no? Pacientes que tienen un problema de hipotiroidismo, de hipertiroidismo, ¿no? Entonces, estas pacientes, si bien es cierto, de repente no vienen por un tema de fertilidad propiamente dicho, yo las estoy identificando, las estoy evaluando y puedo dar el primer manejo, que es corregir básicamente estos temas, ¿no? Bajar de peso, un estilo de vida saludable, de repente dar medicación, metformina, qué sé yo, ya derivarla, ¿no? Si es que no es posible, si es una endocrinopatía ya que requiere un tratamiento especializado, pues derivar. Entonces ahí viene el otro punto, ¿no? La derivación es importante y no tardar en realizarlo. Como les dije, el tiempo, digámoslo así, de espera, el tiempo de infertilidad también influye en el pronóstico. Entonces, tan pronto tengamos un diagnóstico, debemos referir inmediatamente al segundo o tercer nivel de atención, ¿no? Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Una pregunta que está muy frecuente en el chat, doctor, dice así.
Doctor, ¿el uso frecuente de una ecografía transvaginal trae algún tipo de riesgo para los pacientes? Las ecografías en general, sean en el embarazo o sean sin embarazo, son inocuas. No se ha demostrado que, digamos que lo que emite el traductor, que es, digámoslo así, la sonda con la cual se realiza la ecografía, son ondas de sonido, sino que son ondas de sonido que están por debajo de la percepción del ser humano, ¿no? Del oído del ser humano, y al fin y al cabo son ondas sonoras, ¿no? Y estas ondas son, digamos, no han demostrado que causen algún daño en el tejido, o sea, en el tejido, en las pruebas que se han hecho en animales, ¿no? Por lo tanto, dicho sea de paso, ecografías existen desde hace más de 30 años, pues se han realizado y no ha habido nunca ningún problema. Así que, ¿pueden hacer ecografías seguidas? Pues sí, en realidad sí, pero hay que ver el punto también de que si es que realmente una paciente amerita o no hacer la ecografía, no más que todo, más que porque pueda realmente causarle algún problema o no. Así que si el médico indica una ecografía muy cerca de la otra y tiene obviamente una razón médica, pues hay que hacerla, no hay ningún peligro, es totalmente seguro. Gracias, doctor, por la respuesta. Siguiente pregunta dice así, doctor, ¿cuáles serían las indicaciones para iniciar la evaluación de una pareja infértil? Perdón, disculpe, la primera parte que dijo, ¿cuál era? Sí, ¿cuáles serían las indicaciones para iniciar la evaluación de la pareja infértil? Bueno, las indicaciones son justamente lo que había mencionado en la exposición, ¿no? Pacientes que no logren el embarazo y que tengan más de 35 años y ya están 6 meses intentando, o si tienen menos de 35 años, ya están intentando más de un año, o pacientes que tengan alguna patología, ¿no? Como las que mencioné, o que sean abortadoras recurrentes, o pacientes que ya están en una evaluación de infertilidad y que obviamente deben continuar, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Perfecto, doctor, muchísimas gracias. A ver, siguiente pregunta que llega al chat, doctor, dice así. En el caso de los varones, doctor, ¿la fibrosis es un factor de riesgo? Bueno, en realidad no habrían, estrictamente hablando, la capacidad reproductiva es básicamente asociada al tema espermático. Sin embargo, los pacientes que puedan tener fimosis van a tener dificultades, por supuesto, para tener relaciones sexuales, ¿no? Y eso va a hacer que la frecuencia de relaciones sexuales disminuya. Y eso a su vez puede causar algún problema de infertilidad por la falta de frecuencia o de exposición, ¿no? Como tienen menos relaciones sexuales o de repente casi no tienen, definitivamente, eso va a implicar de que no haya oportunidad de que el espermatozoide justo ingrese en el momento que la paciente ovula, ¿no? Entonces, influye de forma indirecta en la frecuencia y eso a su vez influye en la fertilidad. Pero es un tema básicamente que puede ser tratado sea corrigiendo la fimosis o sea realizando una inseminación, ¿no? Artificial, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias por la exposición del día de hoy, doctor Iván Reyes Armas, especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Doctor, por favor, algunas recomendaciones finales para todos los participantes que el día de hoy nos acompañan. Sí, bueno, gracias por la invitación. Eh, lo que les he venido a traer básicamente es un pantallazo. Siempre obviamente va a haber algunas interrogantes por resolver. Tengan siempre presente que en los servicios de reproducción, y hablo a título personal en el Hospital San Bartolomé, pues van a obtener la explicación y la solución de todas sus dudas, ¿no? Estas dudas que van surgiendo en el camino son cosas que se manejan a diario en el consultorio, así que lo que yo les recomiendo a todas mis pacientes es que no esperen, ¿no? Yo creo que eso es el tema más importante, ¿no? No esperar, hay que abordar el problema. Esperar nos va a llevar a empeorar el pronóstico y simplemente a evadir digamos, el problema, ¿no? Entonces lo afrontamos, es difícil a veces, es un reto,
pero no están solos en el tratamiento, ¿no? Hay un grupo de especialistas que nos abocamos a este manejo y a lograr con ustedes, junto con ustedes, ese anhelado sueño, ¿no? Porque el logro de que ustedes logren un embarazo es una alegría y un logro para nosotros también. Así que eso es finalmente nuestra misión, ¿no? Así que si cumplen alguno de los requisitos, alguno de las, digámoslo así, de los ítems con los cuales deben buscar una ayuda, pues no esperen más. Inmediatamente agenden una cita y abordamos el problema a la brevedad posible, ¿no? Para mejorar el pronóstico, ¿no? Muy bien, perfecto, muchísimas gracias nuevamente, estimado doctor Iván Reyes. Lo esperamos en próximas telecapacitaciones. Con todo gusto, un placer. Muchísimas gracias, Cintia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, muy amable por la ponencia. Y recordarle a todos los participantes que estamos transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde ustedes van a poder visualizar nuevamente esta ponencia y otras realizadas por el Hospital Docente Madre Niños San Bartolomé. Van a poder darle clic a la campana de notificaciones para que reciban advertencias de cuando transmitimos en vivo. Muchísimas gracias a todos los participantes y nos vemos en próximas telecapacitaciones. Hasta luego.